Mis amigos de YouTube, ¿cómo se sienten? Espero que estén teniendo un hermoso día, tarde o noche. Bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿Será como se ve? Y hoy voy a estar respondiendo una pregunta. Y también quiero aprovechar este tiempo para informarles que no estoy usando otras redes sociales. Solamente estoy concentrándome en contenidos en YouTube, porque esa es mi finalidad. Que todos nosotros podamos siempre descubrir cuál es el producto que más nos convenga, ya sea precio, calidad y bueno, y lo que nos interesa. Siempre hay muchas cosas que van a variar, van a haber productos mejores que otros, pero siempre el que tiene la última palabra somos nosotros. En este caso te quiero responder una pregunta que me han hecho, creo que desde el comienzo de este canal. Uno de mis primeros videos que yo realicé varios, por ejemplo, realicé uno de un reloj, de unas bocinas, pero el video que ha trascendido más o ha logrado más vista en mi canal es de un proyector que se llama LED PBO. Este proyector es HD o es un proyector, para que sea más específico, un proyector portátil que va orientado más para niños para que vean dibujos animados. Y aquí quiero hacer un paréntesis. He visto muchas opiniones que personas dicen es malo, eso no sirve, eso no vale la pena. Siempre me gusta que todos tengamos ese punto de vista, por qué y para qué. Este es un producto que yo lo adquirí para mi hijo, o sea, es para mi hijo, y lo que estoy haciendo con este producto es contando mi experiencia. En verdad el producto no tiene grandes resoluciones, no tiene grandes cosas que tú puedes lograr con otros dispositivos. Por ejemplo, este proyector no tiene Bluetooth. No tiene conexión a Bluetooth, no tiene conexión a Wi-Fi. Entonces tú me dirás, pero de verdad esas personas que dicen tienen la razón, no sirve. Eso es lo que yo te quiero aclarar. Depende de tu finalidad, depende que si este producto va a satisfacer tu necesidad. No necesariamente tiene que ser algo que, por ejemplo, de última tecnología. Vuelvo y repito, este producto yo lo compré para mi hijo, para que sea su primera televisión, ya que los proyectores hacen menos daño a la vista que las televisiones. ¿Por qué? Porque es una imagen proyectada y no es una imagen que va directamente a la vista de los niños o de uno cuando lo está viendo. Entonces, por esa misma razón yo adquirí este producto y a la vez para mí cumple todo lo que quiero, pero sí tiene limitantes, sí tiene cosas que no van a favor de él. Pero cuando uno compra un producto, uno también asume riesgo, porque no todos tenemos, por decirlo así, la facilidad de comprarnos un proyector de $1000, de 300, 400, 500. Entonces, que uno enseñe un proyector barato con sus limitantes y tú saques tus conclusiones, porque aquí no estamos vendiendo, solamente te estoy mostrando este producto. Y entonces por eso quiero aclarar a todas esas personas que dicen que eso no sirve, que no vale la pena. Ese es tu punto de vista y lo respeto, pero aquí te aclaro que también uno tiene que respetar todas las ópticas de todas las personas. ¿Cómo así? ¿Cuál es la finalidad y el por qué compramos las cosas? Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de este video? Así como en el título lo menciona, voy a estar respondiendo a la pregunta de cómo se conecta el celular en el proyector. Vuelvo y repito, este proyector no tiene Bluetooth. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a hacer ninguna conexión vía Bluetooth y vía Wi-Fi. Para tú poder usar este proyector, para que sea, vamos a decir así, inteligente, hay muchos dispositivos. Por ejemplo, hoy en día está el Fire Stick de Amazon, que es un dispositivo que es como una memoria que tú lo puedes conectar en la ranura HDMI, que te permite a través de este dispositivo conectarlo a Wi-Fi. Y ahí tienes a Netflix, tienes YouTube, tienes todo lo que necesitas. También creo que Google tiene un dispositivo similar. Y muchas personas dicen, no, prefiero solamente comprar ese dispositivo y no compro el proyector. Sí, pero ese dispositivo es para uno volver inteligente o smart las televisiones, porque habían televisiones viejas y obsoletas que no tenían la facilidad de tener ya preinstalado como una aplicación Netflix, YouTube y esas aplicaciones que hoy en día usamos como Disney Plus. Entonces, ¿qué hacían esos dispositivos? Volvían smart o inteligente tu televisión y así podías también conectarlo a Wi-Fi. Entonces, esa misma lógica fue lo que yo hice para usar mi proyector. Como yo sé que es un proyector obsoleto, por decirlo así, aunque sea algo que salió reciente, porque digo que reciente porque es portátil, o sea, no quiere decir que sea viejo,
pero ¿qué es lo que hice? Lo volví inteligente usándole un Fire Stick. Pero ¿qué es lo que pasa? También hay personas que quieren conectar su celular, y en este video vamos a estar respondiendo esa pregunta. Entonces aquí te voy a aclarar cómo es que se conecta tu celular, ya sea iPhone o Android, en el proyector LED PBO. También tiene otro nombre este proyector, y aquí se los voy a leer porque también me hacían esa pregunta. Y este proyector, el número de modelo, o también que se le puede considerar en ese nombre, es el YG300 Pro, y se considera que ese es el mismo modelo, que aquí estoy viendo que vienen en dos colores, naranja más blanco, que ese es el que tengo yo también. Entonces el nombre total del modelo es Mini Proyector YG300 Pro. Eso quiere decir que de seguro había otra versión. El fabricante nos hace una sugerencia de cómo nosotros podemos conectar nuestro dispositivo móvil, dígase iOS, iPhone o Android, todas las marcas que conocemos, con este proyector. ¿Qué es lo que pasa? Como no tiene Bluetooth, debe ser vía cable. Entonces ellos nos muestran un adaptador, que puede ser un adaptador del celular a HDMI o puede ser desde el celular vía USB. Cuando vas a Amazon, ellos te dicen todas las indicaciones y cómo es el proceso para conectarlo. Pero en este video yo te voy a enseñar, y eso es algo sencillo y muy básico. En este caso yo tengo este, que es para el iOS o el iPhone que yo tengo. En sí, este no es el que recomienda el fabricante. Este lo tengo yo de hace mucho tiempo, porque mi esposa y yo hace mucho usábamos una iPad segunda o tercera generación, no me acuerdo exactamente, y lo conectábamos, y así podíamos conectarle un cable HDMI y podíamos conectar una televisión para nosotros hacerla smart, porque en ese entonces no teníamos lo que se conoce hoy en día como el Fire Stick. Entonces lo hacíamos de esa manera, y podíamos, por ejemplo, una televisión que sea plana, que tenía conexión HDMI, le podíamos conectar la iPad vía a este dispositivo y conectándole el cable HDMI, y ahí podíamos acceder a todas las funciones que teníamos en el iPad, como ir a Google y buscar una película en una página, o buscar una serie, o usar Netflix. Bueno, ese era en esos tiempos. Ya hoy en día tenemos el Fire Stick y muchas cosas. Entonces este que ustedes ven aquí lo tenemos ya desde hace mucho tiempo, y esto es un adaptador que es un poquito diferente, y le voy a estar dejando aquí en el video cuál es el adaptador que recomienda el fabricante. Todo esto es para evitarte cualquier problema o incomodidad, porque este a mí me ha dado problemas porque ya es un poquito viejo, ya no es tan útil, vamos a decir que da sus fallos. Entonces yo te voy a enseñar cómo yo, usando este dispositivo, o te voy a enseñar cómo, usando yo este adaptador con mi celular, lo puedo conectar al proyector. Cabe resaltar, el mismo fabricante recomienda uno que tiene la misma conexión aquí, pero este aquí no es de entrada. Este pudiéramos decir que es hembra, vendría siendo macho. Como así tuviera aquí el cable HDMI de conexión directamente, yo no tendría que conectarle otro cable a este adaptador. Yo tengo que conectarle este cable HDMI y conectarle este aquí y el otro al proyector. Pero el que muestra el fabricante, no tengo que usar este cable HDMI, solamente es el adaptador. ¿Cómo así? El que recomienda el fabricante no tiene esta cabeza, que pudiéramos decir que es una cabeza hembra, que es para conectar. En el que recomienda ellos tiene esta misma conexión con la cabeza del HDMI, o sea que lo puedes hacer de manera directa al proyector. Pero nos vamos a valer de este cable HDMI y este adaptador para mostrarte cómo se conecta un celular en un proyector que no se le puede usar con Bluetooth ni nada. Vuelvo y repito, esto depende de tu gusto, depende de tu enfoque. A mí me gustó porque es un proyector que lo puede tener mi niño. Si se rompe no voy a sentir tanto dolor, y también si tengo que viajar o algo me lo puedo llevar porque es portátil y lo puedo usar en cualquier lugar, y mi hijo puede seguir disfrutando de sus muñequitos o cualquier cosa. Y bueno, y lo mejor, que lo puedo conectar a mis Fire Stick
como les comenté, de Amazon, y así puedo usar Netflix, puedo usar todo, conectarlo a Wi-Fi y puedo tener mi conexión sin ningún problema. Entonces, ya con toda esa explicación y toda esa aclaración, porque también hago este video porque quiero aclarar muchos puntos, porque he estado leyendo todos sus comentarios y esto que le estoy mencionando son muchas preguntas que ustedes me han hecho. No, vuelvo y repito, no coge Bluetooth, vuelvo y repito, si quieres conectar tu celular necesitas un adaptador. En este caso yo tengo este, pero no es el adaptador que recomienda el fabricante. El fabricante te lo voy a estar poniendo en el video, que es un adaptador que es diferente. Ese es el que te recomiendan ellos, que puede ser vía HDMI o vía USB. Entonces ahora vamos a ver en funcionamiento cómo es el celular usándolo con nuestro querido proyector LED PBO Mini Pro, en este caso el YG300 Pro. Entonces no te vayas, dale like, comparte, suscríbete para seguir entregándote más contenido y con mayor calidad. Así que seguimos con el video. Aquí tenemos el proyector, es sumamente pequeño, fíjense, es pequeñito. La durabilidad de vida que dice el fabricante son 30.000 horas, o sea que tiene vamos a decir un largo periodo de vida. Entonces aquí tenemos las conexiones HDMI vía USB. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo. Aquí lo tengo encendido y lo que vamos es usarlo. Fíjense que aquí yo tengo el Fire Stick, lo desconecté de Amazon. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, vamos a aprender cómo conectarlo a nuestro celular. Aquí te quiero grabar algo. Si es la primera vez que tú vas a conectar tu celular al proyector vía HDMI o vía USB y luego dices, bueno, ya lo conecté, porque también me hacían estas preguntas y no veo nada. ¿Qué es lo que pasa? Este proyector tiene varias funciones de uso. Por ejemplo, aquí podemos acceder si queremos encontrar una película, una foto, texto o música. Estas son aplicaciones que contiene el proyector, que si tú conectas una memoria USB, puedes acceder a formatos de película, de foto o de texto o música que sean compatibles con el proyector, porque el proyector tampoco va a reproducir o va a leer formatos muy complejos o muy pesados. Si no me equivoco, la foto deben ser fotos muy sencillas, igual las películas que deben ser en formato MP4, porque esto no tiene mucha resolución. Supuestamente es HD, pero no es un HD tan nítido, por decirlo así. Entonces, bueno, ya tengo conectado mi celular. ¿Cómo lo sé? Bueno, ahora te muestro. Si te fijas, este es mi celular. Lo conecté con este proyector. Al momento de yo conectarlo, el celular me indicó que se está conectando un accesorio y me está diciendo que está haciendo una actualización en el firmware o en el sistema o en el software. Este en el caso mío del iPhone. Y el mío es un iPhone viejito. Entonces, ahora te voy a mostrar cómo se debe de ver en tu proyector y cómo yo puedo acceder la primera vez que lo conecto, porque aunque tú lo conectes, y no quiere decir que automáticamente va a entrar en el proyector. Uno tiene que seleccionar en el proyector la entrada, o sea, en este caso es la entrada HDMI, para que el proyector replique o revele esa imagen. De aquí tenemos nuestro celular. Entonces vamos a ver. Aquí la imagen del proyector, nos vamos a la parte de arriba, tenemos multimedia, tenemos fuente de entrada y ajuste. Si se fijan, en fuente de entrada solamente me enseña HDMI. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque como no tengo nada conectado vía el USB, no me va a mostrar nada. Entonces lo normal y lo lógico es que en el puerto donde yo tenga conectado, ya sea una memoria USB o ya sea mi celular vía el adaptador, es el que debe de mostrarme. Y cuando yo le seleccione, debe de mostrarme la imagen que está contenida ahí, ya sea lo del Fire Stick, ya sea lo del celular o ya sea una memoria USB. Y como pueden ver aquí, me voy a acercar, discúlpenme, este es mi canal de YouTube. Entonces voy a apagar un poco la luz y así es que se ve. Este es mi canal de YouTube. Fíjense que la pantalla, ustedes que están viendo
abarca prácticamente toda esta pared y miren cómo se ve. Cabe resaltar que si el celular entra en modo reposo, o sea, se apaga la pantalla, no se ve nada. Entonces, si tú ves que no se está reflejando nada, ven, como en ese caso, no es que no está funcionando. Puede ser que tu pantalla del celular se puso en modo reposo, entonces tienes que ir y activarla. Vuelves y la mueves o la activas la pantalla, ya tienes la imagen otra vez. Entonces vamos a poner un video. Vamos a poner mi último video, que es el unboxing del robot Vacuum Cleaner, que es un robot que es aspiradora, que es para limpiar la casa. Ya pronto voy a estar subiendo un video de ese robot porque me di el tiempo de probarlo y usarlo para darle esa experiencia lo más real posible, o esa información en base a mi experiencia. Entonces vamos a seleccionar este video, y cuando tú colocas imagen debe de abarcar toda la resolución que ya tú la tenías establecida en el proyector. O sea, si se fijan, se estaba viendo vertical solamente como una imagen de celular, pero automáticamente accedí al video, ya lo veo en pantalla completa o en la configuración que tengo en el proyector. Entonces ese es el video, que si ustedes se fijan, para hacer un proyector que para mí lo considero que es barato, no tiene una mala resolución. Y es un proyector, vuelvo y repito, que es orientado para dibujos animados y para niños. Y cuando ya tú estás haciendo una función en tu celular, ya no tienes que estar preocupado porque la pantalla se ponga en modo reposo, porque puedes ver el video con normalidad. Si estás viendo un video en YouTube y ves que tu pantalla se pone en modo reposo, no te preocupes, el video va a seguir reproduciéndose. Pero si lo pones en pausa y dejas que el celular se ponga en modo reposo, ¿qué quiere decir eso? Que si apague la pantalla, entonces sí se va a poner oscuro aquí el proyector. Pero aquí ya con esto te muestro cómo es que se conecta el celular, sea Android o iOS, en tu proyector LED PBO, en este caso el YG300 Pro. Fíjense que aquí arriba muestra algo. Aquí esto cuando lo pone así en iPhone quiere decir que se está conectado o está usando algo. Y miren aquí cómo me dice está conectado en AirPlay, como si yo estuviera reproduciendo la imagen, ya sea por vía Wi-Fi. Entonces aquí vemos nuestra conexión y le damos. En la casa